Hola, bienvenidos a otro episodio del Mundo Sutil y Espiritual a tu alma. El día de hoy es un capítulo o un episodio antes del último de la temporada. Voy a cerrarlas el siguiente miércoles con el último capítulo de la temporada y vamos a ver un descanso y luego voy a hacer un especial para finales de noviembre y diciembre para Navidad. Y pues ya hasta el siguiente año ahora sí sería otra temporada, nada más es el especial de Navidad después. Y listo, con eso vamos a cerrar el año y entonces pues hoy vamos a hablar del mundo espiritual, de los espíritus, pero vamos a hablar de Tita. Este capítulo es Tita y los maestros, así le pondría. Bueno, pues ¿quién es Tita? Para los que no saben, Tita es la mamá de mi esposo y es mi suegra y ella fue y es mi maestra espiritual. Yo recuerdo la primera vez que la conocí, le digo a mi esposo que lo recuerdo, le tiro carrilla de broma, que me acuerdo más de cuando vi a su mamá por primera vez que a él, pero es broma porque lo conozco desde la prepa. Y es porque desde que yo la conocí siempre fue muy cálido nuestro trato, siempre nos quisimos mucho, nos queremos mucho, el volverla a ver fue como reconocerla. En ese momento no lo entendí, no entendí que la estaba reconociendo, solo que la quise muy rápido, casi desde que la vi, y que nos entendimos muy bien. Yo tengo mi mamá física todavía en la tierra, gracias a Dios, pero mi mamá es muy especial y es una mujer muy buena y muy amorosa y muy dulce y muy alegre también a veces. Y es mi mamá, o sea, simplemente por ser mi mamá, pues yo la amo muchísimo. Pero ella a veces no me lee o no me quiere leer también, a lo mejor. Y entonces ella a veces no se daba cuenta de si algo me pasaba. Pero con mi suegra yo no podía fingir. Con Tita yo era tan transparente, pero no porque quisiera, sino porque ella me leía, pero inmediatamente. O sea, ella sabía si estaba enojada, si me había pasado algo, si me dolía, si no me dolía. Era muy increíble la conexión que teníamos. Y a mí me gustaba mucho verla, me gustaba mucho abrazarla, me gustaba mucho consentirla cuando me dejaban y acompañarla, me gustaba mucho acompañarla. Fuimos muy buenas amigas en vida, pero lo mejor vino después. ¿Y por qué digo que lo mejor vino después? Porque entonces de verdad nos conocimos y pudimos ver nuestras almas. Y eso no fue tan fácil o tan rápido, eso fue o ocurrió hasta que ella trascendió. Cuando ella enfermó, yo empezaba con todo mi proceso de mi noche oscura del alma, de entenderme, de aceptar todo esto que me pasaba. Empezaba también, bueno, ya había pasado, creo que era la segunda vez que le daba cáncer. Ya no recuerdo muy bien el orden cronológico, pero creo que sí, creo que era la segunda vez que estaba luchando con todo esto, cuando empezó también la pandemia. Y entonces cada quien llevaba su batalla. A mí la pandemia me enseñó muchísimo porque fue el tiempo en el que yo pude pues atravesar primero mi noche oscura del alma, aprender mucho, pude tomar cursos, pude leer, pude estudiar mucho, pude entender, pude ponerle nombre a esto, porque a mí eso me trajo esa cuestión de estar separados. Y bueno, pues entonces a mí me trajo todo eso y yo estaba en plena exploración. Si yo me dediqué a esto fue porque yo comencé a explorar. Yo nunca quise, o no fue en mis planes al principio que yo iba a dar terapia ni nada de esto. Yo quería entender qué me pasaba, porque esto siempre me había pasado y yo no sabía que tenía nombre. Yo no sabía que esto se podía, sí, pues experimentar de diferente manera. Y quería entenderlo. Y entonces fue cuando empecé a investigar, a trabajar, a estudiar todo esto. Y en ese proceso yo estaba interno, personal, cuando ella estaba pasando también por su proceso personal. Y siempre fue tan inteligente, tan aguda en pensamiento, sí, tan despierta, no sé cómo explicárselo, su personalidad, tan alegre, tan
tan amorosa, tan llena de vida. Y ella estaba pasando por todo este proceso. Y siempre nos habíamos tratado muy bien, pero yo creo que en esa etapa nos conocimos más. Yo me acuerdo cuando una vez que ya estaba más malita, yo entré por la puerta y no pude evitar ver que se estaba acercando su tiempo. Tuve muchas experiencias con ella de sentir que se iba, de ver con claridad que esto le iba a pasar. Tuve muchas experiencias, pero esa vez me acuerdo que en cuanto crucé la puerta, no sé en qué momento salió mis palabras y solamente miré sus ojos y le dije, Tita, y no dije más. Y ella puso su dedo en su boca y me dijo, no digas, ya lo sé y lo entiendo. Fue un mensaje sin palabras que las dos entendimos que su tiempo estaba llegando al final, que nadie más que nosotras podíamos comprenderlo a lo mejor, que no necesitaba decírselo a todos. Y lamento mucho que tal vez no haya sido tan prudente, que no lo haya sabido a veces manejar tan bien. Pero yo era nueva en esto, yo estaba aprendiendo y la lección apenas comenzaba. Yo recuerdo rezar muchas veces por ella, tener muchas visiones que me dijeran tal cual que ella se iba a ir, que me dijeran la fecha. Fue con la única persona a la que me dijeron la fecha en la que ella se iba. Y no lo podía creer, duré días descifrándolo y aceptando que eso iba a pasar. Hasta que literal un espíritu, un ángel me lo dijo, que sí, que era momento de irlo trabajando. Y ahí fue cuando comencé a conocer a Arcángel Azrael, fue la primera vez que lo vi. Y la primera vez que me sorprendió con esta información que no podía entender, pero que fui aceptando y trabajando, que me ayudó a ver que el que yo supiera no era nada malo, ni era yo un ángel de mal agüero, ni nada de eso, sino que era más bien una forma de prepararme y preparar mi alma para todo lo que vendría. Y la segunda vez que lo vi fue en su casa. Ella ya estaba muy malita y ya no quería que nadie la viera excepto sus hijos, y yo, aunque la quería mucho, lo respeté porque al final de cuentas pues yo era su nuera, pero no era su hija. Entonces si ella no deseaba tener más visita, aunque estuviéramos en su casa pues, pero no nos pasáramos a verla, yo lo respetaba. Nunca quise tomar un lugar que no me correspondía, ni quise incomodarla de ninguna manera. Y ese día me acuerdo que me hizo la señal que me pasara. Yo estaba ocupada haciendo unas cosas y en cuanto pude me paré en la puerta y le dije, en cuanto termine de servir y de lo que estoy haciendo, dije, me voy con usted. Y me paré en su puerta de su cuarto. Y cuando me llegué a sentar con ella, que ella me había desocupado, ella me sonrió. Y disculpen si lloro tanto, pero es algo que me mueve mucho. Y me sonrió y me dice, Yasmín, yo también recuerdo el primer día que te vi. Y cuando entraste me di cuenta que había traído a una persona muy especial. Y que sí, que algún día serías mi nuera. Pero nunca supe cuán especial serías. Hasta el día de hoy. Y yo le pregunté por qué me decía eso. Y me dicen, pues porque te paraste en la puerta y de tu cabeza hacia arriba solo se veía luz. No se veía nada más que la luz que estaba sobre ti.
Y yo me sonreí. Para ese entonces yo ya escuchaba a Daniel, ya había comenzado mi proceso personal, ya estaba trabajando, ya entendía muchas cosas, ya estaba estudiando física cuántica. Y sí, la verdad, aunque yo soy técnico químico de la prepa, había cosas de física cuántica que no terminaba de entender o de hilar en mi mente. Y pues bueno, pues empezamos a hablar, ella se quería despedir, quería dar las gracias. Pues hablamos mucho, que no lo compartiré porque son cosas personales de ella y mías, pero sí hablamos mucho, hablamos del cielo, pero porque ella me lo pidió. Yo recuerdo estar muy nerviosa, yo nunca hasta ese momento, nunca había hablado con nadie, excepto con mi hermana y con mi esposo, de que esto me pasaba. Y es más, ni con mis hermanos grandes tocaba el tema, más que con mi hermana, la que me lleva pocos años. Entonces ella me dijo: tú sí sabes quién está acompañándome aquí. Yo le he preguntado a todos los que me han cuidado quién está en esta habitación y nadie me sabe decir, pero tú sí sabes. Yo ya oí a Daniel y Daniel me dice: está lista. Ella está viendo el otro plano. Quiere entender. Dile. Yo recuerdo que temblaba. Era muy fuerte decirlo. Pero empecé. Aquí, en el patio, está Arcángel Azrael, la está esperando. De aquel lado está su papá, la está esperando. Atrás de su papá está su nieto, también la está esperando. Y ella me dice: ¿ves que sí sabías? Y me mostró muchos ángeles más. Hablamos del cielo, hablamos de su vida, de la mía. Ella entendió perfectamente por qué había tenido cáncer. Entregó su vida, dio todo su proceso a su familia, a iluminar a su familia, a bendecir a su familia. Y ella lo entendió perfecto. Y después de eso, no la volví a ver físicamente. Pero entonces el día que me habían dicho, que ese sí lo voy a mencionar aquí, el 27 de octubre, llegó. Desde que me desperté, es más, desde que me dormí me dolía el estómago, sabiendo que podía pasar. No quería que llegara, no quería que ese día fuera, pero llegó. Me dolía el estómago muy fuerte en cuanto me desperté, pero no de dolor normal, sino de nervios, de ansiedad, de miedo. Porque a pesar de que me prepararon tanto, claro que tenía miedo. Y esto no anula lo que yo les digo siempre, no anula que yo entienda esto, no anula que yo sienta y que ame y que derrame lágrimas por la gente que amo. Y recuerdo que me desperté igual que mi esposo y le dije: no vayas a trabajar, fue lo primero que le dije. Y me dice: no, es que tengo pendientes y cosas que hacer en la oficina, no sé qué. Pero me dice: pero ¿sabes qué? Sí me siento raro, sí siento como que no me siento tranquilo. Dice: deja unos pendientes rápidos, dice, tú prepárate y deja a los niños con tu mamá y nos vamos con mi mamá en la tarde, dice, a mediodía, me dijo él, a mediodía, porque sí me siento raro, sí siento que algo está pasando y que no, a lo mejor no me están diciendo o algo, dice, y sí quiero ir a verla. Dice: sí que no me voy a tardar, es cuando mucho a las 12 estoy aquí para que te alistes y no sé qué. Yo: sí, está bien. Entonces le dije: ¿sabes qué? Entonces mejor me levanto y me meto a bañar. Y ya él se va, yo me meto a bañar. Y cuando salgo, yo no me siento nunca, cuando me acabo de bañar en mi cama, casi siempre pues lo que uno hace no se pone crema, se viste, cosas así, ¿no?
Pero ese día me envolví en la toalla y me senté en la cama. Y volteé a ver la cama y había un hueco. En ese hueco, primero no tenía nada, estaba desmaterializado, por decirlo así. Me le quedé viendo y luego volteé hacia arriba y estaba ella. Pero preciosa, joven, sana, radiante, llena de luz. Les describo la luz, luz rosa, luz dorada, una luz brillante, y se veía tan hermosa, tan joven. Y recuerdo lo que me dijo: Yasmín, soy libre, soy libre. Minuto siguiente, el teléfono timbra. Mi esposo en ese momento traía una moto y no me dijo nada, ni una sola palabra, pero yo sabía que era él. Y le dije: vente con cuidado, aquí te espero. Y cuando él llega me abraza y pues lloramos y demás. Y entonces me dice: Yasmín, yo nunca te dije que mi mamá se había ido. Y le dije: no, tú no, pero ella sí. Entonces le conté que vino, que la vi. Y pues le dio mucho sentimiento. Me dijo: ¿cómo es posible? Le dije: no sé, no tengo idea de cómo esto es posible. Hasta ese momento no lo sabía. Pero me lo acaba de decir y me enteré por ella. Entonces, pues ya empezó todo el proceso de despedirnos de ella, de ir y todo lo que ustedes ya saben que pasa cuando alguien se va al cielo. Y después, cuando ella estaba en el templo, despidiendo su familia, más bien despidiéndola a ella, yo la veía parada en el templo, la veía sonriéndome en el templo, la veía en todos lados. Y entonces todo lo que yo empecé a estudiar y a lo que empecé a leer tomó forma. Mi maestra estaba lista para enseñarme. Y entonces lo que yo no entendía de física cuántica, cuando me dormía, ella me explicaba. Lo que yo meditaba, ella estaba en mis meditaciones. Yo la veía en mi casa a muchas horas del día. Para mí fue muy difícil hacer su duelo porque yo duré 1 año y medio viéndola y experimentándola. Entonces sí me dolía, yo veía a todo el mundo que le dolía, pero me dolía diferente porque yo la experimentaba todo el tiempo, porque me sentía más unida a ella que nunca. Y entonces ella fue volviendo mi maestra espiritual, me dio muchos recuerdos de que habíamos compartido muchas vidas juntas, donde la mayoría había sido mi suegra, en algunas había sido mi amiga, pero casi siempre, o sea, no de mi familia directa para darles a entender, pero había estado en mi grupo de almas. Y en esta ocasión me tocaba ser quien me impulsara, quien me diera la patadita, quien me enseñara. Y ella, pues, el proceso que les conté del cielo, ella me lo explicó. Ella me explicaba muchas cosas que yo no entendía. Me daba estas memorias de recuerdos donde habíamos compartido otras vidas, donde sucesos de mi vida que yo no entendía, ella me explicaba. Y así ocurrió 1 año y medio donde yo estuve estudiando y ella también me estuvo coachando como maestra. Y Daniel, y entonces siempre era dormirme y soñarla y ver y aprender. Había cosas que yo sabía que cuando despertaba no recordaba, pero que después ella me decía: no te presiones, los recuerdos, la información va a llegar cuando la necesites. Y yo no entendía muy bien a qué se refería cuando la necesites, porque pues, no sabía que iba a dar terapia ni nada de esto. Entonces un día estoy soñando
Y me dice ella, bueno, hasta aquí va nuestro camino juntas de enseñanza, ahora tendrás otro maestro. Y ella me lleva a un lugar donde yo así lo visualizo y regresamos a que no toda la verdad es absoluta. Esto es lo que yo experimento, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo entendí como alma. Y me lleva a un lugar donde hay como una especie de castillos, pero todos son como de vidrio, son de colores, de diferentes colores, como si fueran tornasoles, pero en algunos se ven más verdes, más rosas, más azules, más violetas, naranjas, así, son muchos y es muy hermoso ahí. Y entonces yo me quedo como maravillada y me dice ella, me sonríe y me dice, ¿ya no recuerdas la ciudad de los arcángeles? Y yo le dije, no lo recordaba, no sabía lo hermoso que era. Y ella dice, sí, cuando vuelves a venir aquí, esa es la experiencia más hermosa. Y entonces me quedaba admirando todo como se veía. Y me dijo ella, pero aquí te esperan, en este lugar. Ese castillo era azul, pues sí, como azul zafiro. Y entonces me paso con los pasillos muy amplios, había columnas. Es lejos de sentirse frío como uno esperaría porque todo es de cristal. Se sentía cálido y como si la luz entrara por todos lados y te sintieras iluminado por el rayo azul. Esa es la mejor explicación que encuentro. Y ahí había como un pasillo y al un lado había unos jardines y seguía como, es que no sé cómo describirlo muy bien más que cómo lo vi, pero trataré de que lo entiendan. Es como que ibas entrando a un corredor y a un costado había unos jardines y a otro costado había muchas habitaciones y más espacios. Y entonces yo iba como hacia el jardín y entonces, bueno, para empezar esos palacios son enormes. Yo me veía pequeñita entre tanta inmensidad. Después entendí por qué los arcángeles son muy altos, son enormes, son como gigantes. Y yo iba pasando y entonces se pone de enfrente de mí el bello, el guapo de Arcángel Miguel y me sonríe con esa hermosa sonrisa y esos ojos azules. Y me dice, otra vez aquí. Y yo me reí no sé, de nervios. Y le digo, discúlpame, nunca había estado aquí. Sí te conozco en los altares, te he visto en la iglesia, pero nunca había estado aquí. Y él se vuelve a reír, se ríe de lado. Y me dice, Yasmín, tú trabajas aquí. Dice, y yo soy tu jefe. Y se vuelve a reír. Y me dice, ahora no lo recuerdas, pero tenemos muchas vidas juntos. Tú también formas parte del rayo azul. También formas parte de toda esta hermosura y de la belleza con la que Dios creó todo. También formas parte de todo este mundo, sostienes también esta energía. Y no lo comprendía hasta ese momento. Y entonces ella voltea y me ve y me dice, ahora él es tu maestro. Y entonces después lo empecé a soñar, ahora él me explicaba, me decía. Y llegó un punto en que él me pregunta si yo acepto mi misión de vida, que es ayudar a las personas, que es que entiendan que el cielo sí existe, que Dios nos ama, que hay un plan mayor, que hay tantas cosas que no vemos y no entendemos, que la muerte no existe, que el amor es la fuerza más sublime y a la vez más potente de todo el universo, que con eso se creó y se sustenta. Y él me pide que yo acepte mi misión de vida, yo acepto.
mi misión de vida en el sueño. Y pues lo demás es historia, porque a partir de que yo acepto empecé a tener citas, empecé a tener trabajo. Y hasta el día de hoy, pues yo sigo aquí. Ahora hasta creo un podcast. Y no fue solo, fue de la mano de Tita, fue de la mano de Arcángel Miguel. Entonces para mí ella es mi maestra, es mi amiga, fue mi suegra. Y es una gran enseñanza. Ella me enseñó cómo el alma se expande, cómo hay almas enormes que vienen con propósitos que pareciesen normales, como formar una familia aquí en la tierra, pero que su alma no es eso, es inmensa y que tiene tanta sabiduría guardada, que con esa, quien es realmente en el cielo, ella también es una maestra. Y aprendí, y he ido aprendiendo de la mano de ellos. Entonces para mí hablar de mi espiritualidad es sin duda hablar de ella, porque ella es quien me ayuda a estar aquí, quien me ha sostenido y quien me ayudó a regresar a mí misma, a aceptarme, a decir con todas sus letras: soy medium angelical, eso soy. Y ahora eso también forma parte de mi misión, de mi ser. Lo acepté, lo tomé y florecí en ello. ¿Y por qué decía que los maestros y los demás espíritus? Bueno, pues después de que yo empecé mi camino he tenido muchas almas maravillosas que me han ayudado, que me han acompañado, que me explican procesos, que me enseñan el cielo, que me ayudan a recordar que no hay separación alguna, que siempre estamos sostenidos, que siempre estamos amados, que las personas que se han ido al cielo jamás nos olvidan, que no se rompen los lazos de amor, que no importa si fuiste pareja, mamá, hermano, hijo, primo, sobrino, los lazos de amor que te unieron a tus seres queridos siguen existiendo. Si formaste parte del grupo de almas de alguna persona, ten por seguro que esas personas siguen acompañándote, guiándote, alineándote, dándote de su hermosísima energía y de su nueva conciencia en Dios, para que no tengas que experimentar desde el dolor, sino que realmente seas feliz y vivas una vida más plena. Todos ellos me han enseñado la maestría de vivir, de ser feliz, de ser, de disfrutar todo lo que es por solo ser. Me han recordado que yo soy en Él y que ellos son en Él también, y que al final todos somos parte del gran yo soy, porque cada uno de nosotros somos el yo soy ejerciéndose dentro de Él. Y que no necesitas morir para aprender a vivir y a apreciar la vida. Que el camino espiritual empieza desde que abres los ojos en este plano y hasta que te recoges de nuevo al cielo. Cuando te recuerdas espíritu y alma y no un montón de huesos. Así que deseo que este camino hacia el Día de Muertos solamente les regresen las ganas de vivir, el deseo de disfrutar. Y como dice Tita, el cielo es hermoso y es la experiencia más maravillosa y bella que el alma puede experimentar. Pero la tierra tiene tanta de su belleza, porque aquí se puede amar con las manos, con los labios, con el corazón latiendo, con la sangre bombeándose por el cuerpo. Aquí se puede amar y palpar, aquí se puede degustar la comida, puedes besar, hacer el amor, acariciar, contemplar, oler. Aquí realmente se experimenta la vida. Y aunque estés pasando un momento muy complicado o complejo en tu vida, te aseguro que tu alma eligió este momento, este plano y este espacio sobre la tierra
porque era increíble venir a vivir, porque es una experiencia que le contarás a las estrellas, al Dios creador. Experimentar sobre la tierra es belleza, es crecimiento y es desarrollo para el alma. Así que vayan preparando sus corazones para este Día de Muertos, sus altares, sus ofrendas, sus pensamientos. Y no se sientan mal por sentir nostalgia. Todos sentimos nostalgia y todos en un punto o en otro deseamos que nuestros seres queridos nos acompañen. Pero ellos nunca se han ido y nunca nos han dejado de acompañar. Si yo algo he aprendido de todas las almas, es que lo que se ama no se olvida ni al pasar del tiempo. Y si hay almas maestras en sus familias, si las conocen como amistades, siéntanse privilegiados, porque no todas las almas vienen con la maestría en su ser. Hace poco conocí otra alma maestra que tal vez nadie entendió el propósito de ella, pero que su propósito era tan grande que iluminaba toda una familia, que iluminaba todo el camino hacia atrás y hacia adelante de su sistema familiar. Era tan impresionante y bella esta alma genuina. Así que si tienen el placer de conocer un alma maestra, nútranse, aprendan, amen y siéntanse felices y plenos. Y hoy voy a despedir el podcast como ella lo haría. Beso y apapacho a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y espero que nos sigamos oyendo aquí, del mundo sutil y espiritual a tu alma. Síganme por favor en mis redes y el siguiente episodio hablaremos del altar de muertos, hablaremos de la venida de todos ellos para que se preparen su corazón, su alma, sus ofrendas, para que los recuerden, para que sea una fiesta y una bienvenida, no una despedida. Es un para siempre. Beso y apapacho a cada uno de ustedes. Dios les bendiga y gracias por escucharme. Gracias, gracias, gracias.